¿Qué tal, amantes de la historia? Bienvenidos a mi canal y vamos con el vídeo. En este vídeo vamos a hablar de la batalla del sitio, del asedio a Castelnuovo. Castelnuovo era una ciudad fortificada que estaba y está en Montenegro, lo que pasa es que ahora recibe otro nombre. Esta batalla, este sitio, tuvo lugar en el año 1539. Estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando de que los protagonistas van a ser los valientes y heroicos tercios de infantería española, que estaban considerados como los mejores de Europa y posiblemente los mejores soldados profesionales que había por aquel entonces e incluso bastante tiempo después. Mirad, esta fortaleza, Castelnuovo, había quedado, digamos, en poder cristiano, en la Santa Liga, que era como se llamaba, una alianza de varias potencias, varios países cristianos por aquel entonces, que lo que querían era cobijarse y ayudarse los unos a los otros para hacer frente a la amenaza del otomano, a la amenaza turca. A pesar de que los venecianos reclamaron la plaza, reclamaron para ellos la ciudad de Castelnuovo, fueron finalmente los españoles los que tomaron posesión del castillo. Así pues, los oficiales de su majestad imperial recibieron el honor de quedarse con el lugar, pero también el deber de defenderlo, y esto es muy importante, una peligrosa misión. Pero bueno, tomaron posesión de Castelnuovo. El maestro de campo Francisco Sarmiento fue el maestro de campo encargado del orden y el encargado de la defensa, y 2500 valientes españoles, soldados viejos de Lombardía, del tercio de Lombardía, además de las fuerzas regulares españolas, quedaron también 80 infantes albaneses y 25 o 30 jinetes aproximadamente. Una vez establecida la guarnición que defendería la plaza, el resto de los soldados de la Santa Liga embarcaron en sus barcos. Sin embargo, y mientras los españoles ultimaban los pormenores del gobierno de Castelnuovo, los turcos preparaban sus sables para cobrarse la venganza de tomar la plaza. Hasta hace unos meses estaba en su poder. Recordemos que la Santa Liga había tomado esta plaza, ¿de acuerdo? Pero eso será ya parte de otro vídeo. En este vídeo nos centramos en que ya la Santa Liga y los cristianos tienen la plaza y tienen la misión de defenderla de los turcos. Así pues, el calendario marcaba el año 1539, cuando los turcos preparaban ya sus sables y preparaban su pólvora y sus barcos para volver a conquistar la plaza. El conocido pirata y almirante otomano Barbarroja recibió órdenes de izar velas y partir con sus hombres hacia Montenegro, hacia Castelnuovo, lo antes posible. La resolución de Solimán de recuperar Castelnuovo como testimonio de su predominio en el archipiélago jónico tuvo inmediata ejecución al comienzo de la primavera de 1539. El sultán le había pedido que por favor retome la plaza de Castelnuovo y expulse a los cristianos infieles que se habían tomado la plaza para sí. Barbarroja pudo reunir aproximadamente unas 200 velas, 150 galeras reales bien armadas y provistas, 70 galeotas, fustas y bergantinas. Las fuerzas que reunió fueron unos 10.000 turcos aproximadamente y 4.000 genízaros de la armada. Los genízaros eran una tropa de élite bastante temida por aquel entonces. Y unos 30.000 hombres, digamos, regulares, con su caballería correspondiente, que serían aproximadamente 500 o 600. Tan solo unos meses después, las primeras naves se divisaron en el horizonte. Ya estaban empezando a llegar los turcos a la fortaleza de Castelnuovo. Barbarroja ofreció una rendición honrosa a los hombres de los tercios, pero bueno, ya sabemos cómo eran los tercios de valientes y desde luego no iban a aceptar ningún tipo de rendición. No iban a aceptar, no se iban a rendir, básicamente. Pero Barbarroja quería que se rindieran porque sabía que si no se rendían le podía costar muchísimos miles de hombres en el ataque. Barbarroja solicitó, por favor, en repetidas ocasiones, que los hombres que ahí estaban reunidos en Castelnuovo, tanto los españoles como los albaneses y de otras naciones, por favor, se rindieran. Pero los hombres de Sarmiento dijeron que no. Pero sabían también que no podían recibir refuerzos y que estaban absolutamente aislados. De esta forma, sin nada más en su zurrón que la firme determinación de resistir lo suficiente como para llevarse el máximo número de enemigos a la tumba, los soldados de los tercios afilaron sus armas y limpiaron sus arcabuces y sus armas de fuego, dispuestos a librar una última contienda, porque ellos sabían que iban a morir en esta batalla, pero aún así no se querían rendir.
Las huestes de Barbarroja pisaron tierra a mediados de julio, aunque con escasa cantidad. Vosotros sabéis que durante toda la historia, cuando uno se enfrenta a un enemigo, ya sea inferior o sea superior, lo primero que hace antes de embestir un ataque frontal es enviar expedicionarios, enviar soldados de reconocimiento que lo que hacen es explorar e intentar sacar algún tipo de información. Y esto es lo que hizo Barbarroja. Barbarroja en julio de 1539 lo que hizo fue enviar unos cuantos cientos de soldados expedicionarios que lo que hicieron fue rodear la ciudad y elaborar una serie de informes que luego le sirvieron a Barbarroja para determinar por qué zonas de la ciudad era más fácil o era más difícil llevar a cabo el ataque. Días después, Barbarroja ordenó bajar de los buques sus más de 50.000 hombres. Ante la visión de un ejército de tales dimensiones, los españoles solo se pudieron mirar los unos a los otros y decir, bueno, vamos a intentar resistir contra estos malvados turcos, pero desde luego nos espera, como ya digo, la muerte, porque eran demasiados para poder lograr algún tipo de victoria. A la visión de un ejército de tales dimensiones, los españoles decidieron retirarse de los alrededores y establecerse con fuerza en la fortaleza de Castelnuovo, que era el punto digamos más difícil de tomar y donde podían resistir el mayor tiempo posible. Serían derrotados, sí, pero venderían caro el resultado de su batalla, como estoy diciendo. Por su parte, los otomanos dispusieron varias piezas de artillería en las colinas cercanas al castillo e iniciaron un bombardeo súper potente, para entendernos, con todo tipo de piezas de artillería de diferentes calibres para empezar a minar la moral de los españoles y de los defensores, ¿de acuerdo? Recibieron desde entonces varios centenares de balas de unas 100 libras, aproximadamente son 45 o 50 kilos, ¿de acuerdo? A lo largo de varias jornadas, los hombres de Sarmiento, los defensores, demostraron su habilidad empuñando las armas, pues resistieron sablazo allá y sablazo acá, balas aquí y balas para allá. Los hombres españoles, y de demás naciones, pero sobre todo españoles, que eran los que estaban comandando toda esta defensa, no pudieron hacer otra cosa que resistir día tras día, noche tras noche, ante la mirada atónita de los turcos, que pensaban que esta gente tenía algún tipo de poder o de algo que les protegía, porque pasaban los días y una fuerza tan pequeña no acababa, por supuesto, ni de rendirse ni tampoco de desfallecer, porque no olvidemos que todo esto cansa, ¿no? Cuando tú estás en una batalla y se va alargando y van pasando los días y se va alargando, todos somos humanos y por muy fuerte que sea nuestro corazón o por muy fuerte que sea nuestro espíritu y nuestro físico, digamos que el cansancio va mellando. Además, el agua y la comida empezaba a escasear enormemente y los españoles sabían que era cuestión de tiempo caer derrotados, pero querían infligir las máximas bajas a los turcos de Barbarroja. Parece que cuando Barbarroja volvió otra vez a insistir con la oferta de la rendición, esto no volvió a gustar nada a los españoles que estaban ahí reunidos. La oferta no gustó demasiado en la pequeña fortaleza, pues Sarmiento, tras reunirse con sus capitanes, porque esta vez ya se reunió, estaba viendo que también estaban teniendo ciertas bajas los españoles, aunque muy pequeñas, pero quiso reunirse con los capitanes, como se hacía por aquel entonces, se reunían los oficiales con su oficial de mayor graduación, que era Sarmiento, que era maestre de campo. Se reunió con sus capitanes y envió un emisario con el siguiente mensaje a Barbarroja. Y esto es un mensaje que pasaría a la posteridad, pasaría a la historia. Y dice así: que no se pensaba rendir por alguna causa, antes pensaba morir con toda la gente defendiendo la tierra, y animó a Barbarroja a venir cuando quisiesen. Esta frase fue muy célebre y fue muy recordada luego después, incluso hasta nuestros días, porque unos pocos soldados, digamos que se intentaron burlar y se burlaron del gran Barbarroja, que era, digamos, un pirata y un marino turco que tenía una fama que le precedía, y no se imaginaba que unos soldados intrépidos, sucios, barbudos, llenos de enfermedades y llenos de heridas por todos los lados, se atreviesen a no rendirse, y no solo a no rendirse, sino encima a burlarse de él. Barbarroja sabía que esto era un insulto y envió a sus mejores tropas a tomar de una vez por todas la ciudad fortaleza de Castelnuovo. Sin embargo, aunque los españoles eran muy fieros y eran los mejores soldados, profesionales y no profesionales que había en la cristiandad, y no solo en la cristiandad, sino en el mundo entero, incluso seguimos recordando sus hazañas como esta, al final la superioridad numérica terminó abrumando a los defensores y les obligó a retroceder
y abandonar las primeras defensas de las almenas. Pero lo peor estaba aún por llegar. Durante un combate frenético, el líder que había mantenido con vida las esperanzas españolas, Sarmiento, fue herido en una de sus piernas primero y posteriormente asesinado por los turcos. Ya sin expectativas, los capitanes y soldados españoles restantes fueron cayendo uno tras otro, siempre con armas en la mano, siempre luchando. Como digo, la valentía de los soldados españoles es digna de mención, porque esto no es que sea una derrota, que lo era, pero era una derrota estratégica, pero era una victoria moral. Finalmente, la crónica de aquella matanza, de aquella batalla anunciada, tocaba a su fin. La mayoría de soldados que quedaron prisioneros fueron asesinados, como solían hacer los turcos por aquel entonces, y otros fueron condenados a ser esclavos y fueron llevados a las galeras de vuelta a Turquía. Una vez terminada la contienda, terminada la batalla, los soldados de Barbarroja pudieron recuperar el resuello, y se comenta que los soldados turcos todavía no se creían lo que acababa de pasar, porque tenían miles y miles de bajas, tenían también muchos soldados heridos y otros tantos enfermos. No sabían muy bien cómo los españoles podían haber resistido en unas condiciones de inferioridad y de armamento tan grandes, pero se nota que no conocían a los españoles, porque los españoles no era la primera vez que resistían en unas condiciones semejantes. Los turcos tuvieron que llevar luego la desagradable tarea de detallar las bajas sufridas. Como no podía ser otra forma, los números, como no podía ser otra forma, les dejaron perplejos, pues contaron entre 12.000 y 20.000 muertos. Esto es una absoluta barbaridad. Normalmente en las batallas de esta época, normal a lo mejor era tener 2.000, 4.000, 5.000 como mucho soldados muertos, y a lo mejor tener otro tanto de heridos y otro tanto de soldados prisioneros, pero desde luego tener 20.000 muertos es una absoluta barbaridad. Es una barbaridad que nos refleja la valentía y la destreza que tenían los españoles empuñando las armas. Muchas veces recordamos a los españoles como exploradores, como descubridores, pero lo cierto es que eran los mejores soldados durante varios siglos, y aquí en el siglo XVI, en 1539, nos dejan una buena representación de lo que es el valor y lo que es también la astucia y la valentía en unos soldados que quisieron demostrar al mundo que querían morir por una idea. Esa idea era el cristianismo, esa idea era una idea de espiritualidad muy grande, y era una idea también de querer parar los pies a los turcos, que eran el enemigo común no solo de España, sino de toda la cristiandad, sobre todo la cristiandad mediterránea, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.